¿Quién diría que este señor es este mismo señor? Y además que puede ser el peor enemigo de Álvaro Uribe Vélez. Pero lo curioso es que hace un par de décadas eran muy cercanos, quizás porque hacía parte de lo que se conoce popularmente como la gente de bien. Se codeaba con ellos, se tomaban fotos y hasta lo adulaban y admiraban. Pero como la vida da tantas vueltas, hoy Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe están en lados opuestos. Resulta curioso y a la vez lamentable que en algunos países de Latinoamérica no hayan aprendido del caso colombiano, que después de casi 30 años aún sigue tras la sombra de los paramilitares y la herencia que le dejaron a un país dolido, que sigue buscando la verdad para algún día tener reconciliación, la cual quizás llegue de una vez por todas con el retorno al país de Mancuso, procedente de Estados Unidos como gestor de paz. ¿Y quién diría que sería de la mano de Gustavo Petro, quien ahora abandera la paz total? Aquí una muestra de las ironías de la vida. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Ahora vamos a ver unas fotos que siempre me han parecido curiosas porque se realizaron en medio de la campaña electoral. Congreso, Presidencia, año 2006, ya habíamos hecho los debates en la Cámara sobre el paramilitarismo en Sucre, precisamente en Sincelejo, en Sucre. Miren ustedes aquí la primera foto, el presidente Uribe, invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso y que no dejan de ser, congresistas hoy en desgracia, procesados: Eric Morris, Álvaro José García Romero, Jairo Merlano, Benito Muriel Rebollo, arriba Alfonso de la Espriella. El presidente en el mismo acto entregándole una condecoración a un diputado candidato en ese momento a la Cámara, segundo renglón de Benito Muriel Rebollos, hoy Rebas ausente, todos investigados por paramilitarismo. Y me he preguntado un poco este tipo de proyecto político que junta a personas así, que le promete al país que el país va a mejor, ser mejor, con personas así, ¿por qué se juntan? ¿Por qué se defienden mutuamente? ¿Por qué estar juntos? Y si ese proyecto político le va a hacer bien al país. Por eso decidí investigar el tema de Antioquia. El fenómeno del paramilitarismo en Colombia es la muestra clara de que el remedio resultó peor que la enfermedad. Y quisiera decir que sorprende que haya gente que, a pesar de haber vivido tal flagelo, hoy piense que los conflictos en Colombia se resuelven incubando más guerra, incentivando el porte de armas o las Convivir 2.0, como es el caso de algunos, repito, algunos integrantes del Centro Democrático, porque es muy fácil promover la violencia cuando ellos no ponen el pellejo ni el de sus hijos en el frente de batalla. Pero no me sorprende porque ese discurso de odio y de violencia es la bandera de quienes no tienen la capacidad de concebir la sociedad de otra manera, carecen de creatividad y para ellos las cosas se reducen a la grosería, la vulgaridad y creer en su mente retorcida que son disque gente de bien, calificativo que cada día describe a una élite que más parece una banda criminal que la referencia a buenos ciudadanos. O si no, miren el ejemplo de la cara más visible de la ultraderecha colombiana.
Su descaro resulta ya hasta de mal gusto, cuando prácticamente cada mes estamos reportando los hechos de corrupción de varios de esos buenos muchachos, como si el mundo no tuviera suficientes conflictos armados y como si nosotros no tuviésemos un historial dramático de violencia. Esos mismos fulanos que deberían ser los llamados a ayudar a direccionar el país con decoro y sabiduría, tienen el descaro de oponerse a las políticas de paz y crecimiento social que propone Gustavo Petro. ¿Acaso se necesita ser petrista para entender que con la paz y la reconciliación seríamos un mejor país? ¿Acaso no han entendido que el experimento de Uribe por 8 años más 4 de Iván Duque, comprando miles de millones en armas, lo único que produjo fue más violencia? Llamemos las cosas por su nombre. Dejemos la disonancia cognitiva a un lado, porque antes de que Petro asumiera el poder, el país ya estaba muy mal en muchos frentes. Por el contrario, en este corto tiempo el actual presidente está tratando de revertir las cosas y ha sido tan incluyente que le ha permitido a la derecha y a sus detractores participar del proceso, cosa que ellos, cuando fueron gobierno, no le permitieron a sus opositores. Lo mejor que le podría pasar a Colombia con la llegada de Mancuso, que no ha sido ninguna perita en dulce, es que diga toda la verdad y que caiga quien tenga que caer y como sea que se llame, porque por encima de cualquier político o militar está el pueblo colombiano y sobre todo las víctimas, las que siempre quedan de lado y sufrieron de primera mano una maldición llamada paramilitarismo. Lo que sigue con Mancuso lo explican muy bien los colegas de RTBC Noticias. Buenas noches, compañeros. La libertad condicional para el señor Salvatore Mancuso Gómez está acompañada de algunas restricciones de condicionamientos que le impuso la juez de ejecución de penas de justicia y paz, la doctora Luz Marina Zamora Buitrago. El señor Mancuso no podrá salir del país, tendrá que reportarse periódicamente a las autoridades y no podrá ir a los departamentos en donde delinquió como jefe paramilitar, entre ellos los del Caribe, norte de Santander y el de Antioquia, entre otras de las condiciones que le puso la funcionaria judicial. Acá están los detalles. La jueza de ejecución de penas de justicia y paz, Luz Marina Zamora Buitrago, entregó la libertad condicional a prueba por 4 años en la tarde de este lunes 4 de marzo al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. La decisión está acompañada de condiciones impuestas por la funcionaria judicial a Mancuso Gómez. La no repetición e incursión en nuevas conductas delictivas y, por el contrario, promover actividades dirigidas a la consecución de la paz y reconciliación nacional, a presentarse cada 3 meses ante la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, Antioquia, durante el término de libertad prueba, no desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, norte de Santander, La Guajira y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartado. El señor Mancuso también deberá presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia 30 días antes y no salir del país, entre otras condiciones. Informar a este juzgado durante el periodo de prueba impuesto, así como a la Fiscalía que esté conociendo de otros procesos que se le adelanten con ocasión de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia. Mancuso Gómez tampoco podrá visitar los municipios del Caribe de Colombia, lugares en donde se produjo la mayoría de su accionar como jefe paramilitar. Se garantizan los derechos de millares de víctimas directas e indirectas que fueron sujetas pasivas de esa tragedia humanitaria a ser revictimizadas, como lo consideró el Ministerio Público, y fundamentalmente con el propósito de garantizarle en debida forma a Mancuso Gómez su seguridad personal. El ex líder de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia fue designado hace unos meses por el presidente Gustavo Petro como gestor de paz para adelantar contactos y conversaciones con los distintos actores de grupos armados que están operando desde que los paramilitares se desmovilizaron. Pese a la decisión de una jueza de ejecución de penas para otorgar la libertad de Salvatore Mancuso, el exjefe comandante paramilitar continuará privado de la libertad hasta que se resuelva su situación jurídica, por lo menos en otros 33 casos. El futuro jurídico del excomandante paramilitar todavía es largo. Su libertad podría no darse de manera inmediata por los requerimientos que en otros tribunales hay en su contra.
El primer paso tras conocerse la decisión de la juez de ejecución de penas de Justicia y Paz será oficiar al IMPEC de la orden emitida el día de hoy. La boleta de libertad tendrá que ser remitida en primera instancia a la cárcel La Picota, establecimiento en el que se encuentra recluido Mancuso desde hace 6 días. Una vez la cárcel tenga la información de manera oficial, se dará trámite al segundo requisito, que es verificar la base de datos para determinar si hay otras medidas de aseguramiento u órdenes de captura en su contra. De acuerdo con fuentes oficiales en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, se daría el tercer paso para definir la situación jurídica del excomandante paramilitar. Allí en esa instancia se reúnen otras 33 causas judiciales, en las cuales se debe hacer la verificación del cumplimiento de los acuerdos a los que se sometió Salvatore Mancuso al desmovilizarse con la Ley de Justicia y Paz, como por ejemplo la reparación y no repetición de hechos de violencia, aportes a la verdad y no ser reincidente en hechos delictivos. En ese mismo procedimiento podría repetirse en otros juzgados en los que también se han abierto investigaciones en su contra. Su libertad se hará efectiva una vez esos tribunales determinen que el excomandante paramilitar cumplió con todos los requerimientos de la ley que permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por lo pronto, el papel de gestor de paz en el que fue designado Salvatore Mancuso por el gobierno estará supeditado a que los jueces y magistrados de los casos mencionados le otorguen la libertad condicional y autorización de desplazamiento por los diferentes territorios del país. RTVC Noticias obtuvo varias reacciones sobre la noticia judicial del día, la libertad condicional otorgada por una jueza del Tribunal de Justicia y Paz al exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso. Veamos. RTVC Noticias obtuvo reacciones sobre la noticia de la libertad condicionada que el Tribunal de Justicia y Paz le profirió al máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, deportado a Colombia desde Estados Unidos el pasado 27 de febrero. Hoy se toma una decisión importante para el país, sobre todo en sus funciones de gestor de paz. Esperamos que pueda ponerse en contacto con ese 95% de las antiguas AUC que reincidieron en grupos al margen de la ley, que hoy están en su mayoría en lo que se autodenomina para ellos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo. Esos contactos son importantes porque nos pueden traer la paz a más del 90% del territorio antioqueño, pero a muchas otras partes del país. La fundadora de Red Paz, Ana Teresa Bernal, también celebró la decisión. En primer lugar, a quien más debe servirle esta libertad debe ser a las víctimas que sufrieron las consecuencias de muchos de sus actos. Se necesita saber la verdad porque aún sigue habiendo muchos desaparecidos, muchas situaciones que no están totalmente aclaradas. En segundo lugar, creo que él cumplió los 8 años pactados en la de condena, pactados en la Ley de Justicia y Paz, no ha cometido delitos posteriores. Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Cherry aseguró que lo que debe ser juzgado son los resultados del trabajo como gestor de paz que haga Mancuso, no la decisión del Tribunal de Justicia y Paz. La libertad condicional de Salvatore Mancuso es una decisión judicial al parecer ajustada a los requisitos legales de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Es una decisión que está dentro de un proceso más amplio que depende de las decisiones de otros jueces que requieren la presencia de Salvatore Mancuso ante distintos procesos e investigaciones. Yo diría que no hay que juzgar las decisiones de los jueces que cumplen con la ley. Lo que debemos ver es los resultados de esa gestión de paz de Salvatore Mancuso por decisión del gobierno nacional. En otras palabras, esto será bueno o malo dependiendo de los buenos o malos resultados de la gestión de este personaje. El concejal de Bogotá, José Cuesta, de la Colombia Humana, también se sumó a las voces que aplaudieron la decisión del tribunal. Eso va a permitir sin duda alguna que él comience a ejercer sus funciones como gestor de paz. El país está ávido de la verdad, una verdad que nos permite entender que la verdad es el principio fundamental para la construcción de la paz total. Desde Medellín, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, también se pronunció y pidió que Mancuso diga la verdad ante la JEP sobre el despojo de tierras en Colombia. Lo que se espera de Mancuso en libertad es que contribuya a la verdad de lo que pasó. En nuestro caso, sobre el tema de las tierras, del despojo, de los desplazados en tierras como Urabá, como Córdoba, donde nació el paramilitarismo y donde él fue el jefe de las autodefensas y el paramilitarismo por mucho tiempo en Colombia. Sabe, conoce esas historias.
que contribuya en la JEP para el restablecimiento de la verdad y diga quiénes aún tienen tierras de esas que fueron despojadas.